Buenas tardes, Rebeca, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Rebeca Pizarroso y José Manuel García Boticario. Rebeca, los dos estudiaron ADE y Economía en el CEU. Rebeca ha trabajado en banca, seguros, consultoría, también ha estado con el ICEX en Londres. Y José Manuel ha trabajado en banca de inversión y en consultoría estratégica. Los dos habéis creado una empresa, una startup juntos. Lo primero de todo, ¿de qué es la startup? ¿En qué sector os habéis metido? Es una startup de inteligencia de mercado y analítica en el sector de gran consumo. Vale. ¿Cómo surge esta startup? O sea, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo fue ese proceso de gestación? Sí, pues Rebeca trabajaba en la embajada, en el departamento agro, entonces hacía estudios de mercado para multinacionales que querían llegar sobre todo al mercado de Reino Unido, y yo trabajaba en consultoría estratégica del sector agro también, precisamente con, sobre todo, agrupaciones de empresas, con denominaciones de origen y demás. Entonces, los dos encontramos que buscábamos hacer informes de mercado, analíticas, para determinadas decisiones estratégicas de las empresas, y no teníamos información suficiente y actualizada para ello. Entonces, pensamos en la posibilidad de crear un software, una especie de cerebro que tuviera toda esa información actualizada para poder procesarla en tiempo real. Vale. ¿Los dos os conocíais de la carrera? ¿Habéis estudiado juntos o sí? Sí. Sí, nos conocíamos de la universidad. Y entiendo que manteníais contacto y de ese contacto pues os disteis cuenta de que teníais necesidades comunes en vuestro trabajo del día a día. Sí, ya llevábamos años trabajando cada uno en empresas. De hecho, Red estuvo en Reino Unido, sí. y hablando de vez en pues vimos que teníamos esa necesidad. Vale, porque los informes de mercado que hacíais previamente a montar vuestra startup, ¿cómo los hacíais? Entiendo que ahí ya había bases de datos o había una información, aunque fuera básica, ¿no? Sí, o sea, los datos sí que estaban ahí, pero lo que pasa es que a la hora de hacer esos informes, yo lo que me encontraba, por lo menos en Londres, era que además tenía acceso a todas las bases de datos que tenía el ICEX, era que a lo mejor los datos eran muy genéricos o que también esos datos había algunos de unos años y otros de otros, entonces no se podían combinar porque no eran comparables. Y como que no teníamos un sitio donde acudir que estuvieran los datos muy específicos, incluso por localizaciones, sino que eran cosas muy genéricas. Y cuando a lo mejor querías algo más allá, como un dato más en concreto o una evolución, pues te encontrabas con los típicos informes que tienes que pagar a lo mejor pues 15.000 euros, 10.000 euros por ellos para solamente un dato que queríamos incluir en el informe. Y entonces en esos casos no se hace ese pago, ¿verdad? Porque no compensa el... Claro, no compensaba. económico con lo que consigues. Eso es. Entonces, y a lo mejor era un dato en concreto que ibas a poner en una página del informe, entonces no merecía la pena entrar en tantísimo detalle de obtener un informe mucho más elaborado y sobre todo que tampoco te aseguraba tener ese dato específico, sino que eran, pues como te digo, más genéricos. A lo mejor había que esperar a que saliesen esos datos publicados que siempre salen con unos meses de retraso y tal. Entonces, bueno, pues vimos que había una oportunidad de tener datos en el sector de lo que es la alimentación que fuesen más en tiempo real. Vale. Este problema del sector alimentación o al sector agro, ¿se extiende a otros sectores o es específico, la falta de datos es específica de ese sector? Yo entiendo que está en todos los sectores, pero nosotros al final en donde hemos trabajado toda nuestra vida es en el sector de alimentación, entonces es donde nosotros nos sentíamos cómodos para hacer una herramienta tan de nicho como es esta, porque al final es muy fácil encontrar informes muy genéricos, como decía Rebe, pero si tú quieres buscar un informe en el que los datos estén
comparados sobre la misma fuente, que a la vez esté en el mismo espacio temporal, de cosas cualitativas muy concretas, es imposible encontrarlo en el informe. Entonces, nosotros no podríamos haber hecho esta herramienta de un sector que no domináramos. Hubiera sido imposible. Entiendo. Vale, vamos a hablar un poco de la herramienta, porque ¿cómo habéis conseguido que la herramienta tenga datos, teniendo en cuenta que esos datos pues no los conseguís previamente? ¿Cómo lo hacéis? Pues principalmente nosotros obtenemos los datos a través del scrapeo de datos, que al final todo es información pública, entonces está a disposición de todo el mundo, y a través de unos modelos que son nuestros propios, que hemos generado nosotros, pues interpreta esos datos. Porque, o sea, la cuestión de la herramienta no es el tener los datos, porque cualquiera puede tener los datos, sino la interpretación de esos datos. Es decir, qué significa que ponga esta especificación en un alimento, que la comparación entre diferentes alimentos que pueden ser similares. O sea, ahí está el kit de la cuestión, donde está el valor añadido de no solo la obtención de los datos, sino la interpretación de esos datos. Claro, de hecho, la tecnología, como bien dice Rebe, no está en poder almacenar muchos datos, porque nosotros en consultoría teníamos muchos datos. Donde realmente nosotros encontrábamos la dificultad es en poder procesar decenas de miles de datos por minuto, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Porque donde se sacan las conclusiones, los catálogos de los supermercados tienen 20, 30, 40.000 productos. Entonces, si tú quieres hacer una analítica de una categoría en 19 ciudades y con no sé cuántos supermercados que hay, son cientos de miles de productos que tienes que combinar entre sí. O sea, nosotros por el último informe que hacemos, justo uno que entregamos mañana, tiene 69 ceros el número de combinaciones que hacen los productos entre sí, entre los catálogos. Entonces, este caso que comentas de los supermercados es un caso muy típico. El de que quieran comparar los catálogos, sí, es el más típico. Vale. No es tanto lo que es, puede haber un caso de uso que sea, oye, quiero hacer cierta innovación en producto o quiero probar una nueva línea estratégica del supermercado si tiene sentido y cómo se adecua con mi catálogo, pero fundamentalmente es ayúdame en determinadas ciudades, en determinadas regiones, qué es lo que está, cómo está de cerca mi catálogo del resto, qué nuevas tendencias hay y demás. Y para hacer eso hay que procesar toda esa información, todas esas decenas de miles de productos en una hora para poder montar el informe. Entiendo, sí, sí. Un poco y es mucha fuerza de computación, fundamentalmente. Comprendo. Y vale, entonces esos datos decís que están en Internet. Entiendo que están los datos de los supermercados online, pero los supermercados que no están online, ¿eso es cómo lo hacéis? Pues principalmente el caso que se nos ha dado, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, bueno, estamos en Chile ahora mismo porque estamos en un programa aquí con Walmart, es que ellos suben los datos a otro tipo de plataformas. Otro tipo de plataformas me refiero como puede ser Uber Eats. El equivalente aquí pues sería Tipti o otros. E incluso la disponibilidad de los datos a través de una API de datos de los supermercados. Eso también se nos ha llegado a plantear. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta semana pasada que hemos estado en Ecuador y hemos estado reunidos con supermercados que efectivamente no tienen su catálogo online, pero sí lo tienen en las otras herramientas que te comentaba, sí que ellos ven claro que de aquí a pocos años van a seguir con la evolución que está teniendo en el resto de países. Es decir, que se van a subir todos los catálogos online porque ven un potencial que no solo sea en esas plataformas, sino que estén online. Entonces, eso por un momento no es un problema para nosotros porque sí que tenemos el valor añadido que ellos ven. Entonces, la disponibilidad de datos sí que nos lo dan. Sí. De hecho, muchos supermercados tienen un muy buen departamento de datos. Precisamente, como decía Rebe, la semana pasada en Ecuador, la cadena de supermercados más grande, desde que llevaban, no sé, 10 años o una cosa así, juntando todos los datos, organizando los datos con un muy buen departamento de BI, de Big Data, súper buenos,
súper buenos departamentos. O sea, es decir, que ellos, en algunos casos, incluso para nuestros informes, ellos saben que nosotros tenemos la información, pero enriquecen el modelo con algunos datos, como puede ser las ventas medias, para que las incluyamos ponderadas dentro de los informes. O sea, ellos alimentan mucho también la herramienta con datos para personalizar sus informes y para hacerlos también, en su caso, para poder priorizar y despriorizar lo más importante. ¿Pero qué gana un supermercado compartiendo sus datos con vosotros? Claro, porque nosotros no los publicamos, simplemente ellos, imagínate, nosotros sabemos cuáles son los productos que más se están separando de su catálogo y sabemos cuáles son los productos que están de tendencia y sabemos cuáles son los productos que le hacen competencia dentro del otro supermercado. Cuando ellos nos aportan sus ventas medias, cuando les llega el informe por categorías, el informe les señala cuáles son los productos o las categorías que más les afectan en la cuenta de resultados de cara a tomar decisiones. O sea, ellos comparten, la motivación para compartir sus datos con vosotros es que vosotros a cambio les vais a dar un feedback. Claro, ellos pueden retroalimentar su informe. O sea, su informe es muchísimo más potente cuando ellos pueden incorporar los datos. Pero sus datos, los datos de cada supermercado no se comparten con el resto de supermercados. Es decir, al final son una cadena de modelos y los últimos 2 modelos son los que ellos pueden adecuar un poco a lo que es su visión de negocio o porque hay algunos supermercados tienen ciertos requisitos para sus informes que otros no tienen. Entonces, son una cadena de 7 modelos y los últimos 2, cada supermercado pueden adecuarlo para que el informe sea como ellos necesitan. Y ahí es donde pueden retroalimentar el informe, si ellos lo consideran. Es decir, que estamos hablando de un caso en el que el supermercado es vuestro cliente. Eso es. Vale. Eso no me había quedado claro. Entonces, el supermercado es vuestro cliente y lo que hace es compartir sus datos con vosotros para que vosotros, con los modelos que tenéis desarrollados, le podéis dar un feedback de qué es lo que funciona, qué es dónde están muy diferenciados de la competencia, a favor y a peor, ¿no? Etcétera, etcétera. Vale, lo estoy entendiendo. Los datos del sector con los que vosotros comparáis, ¿esos los habéis extraído de Internet? Sí, nosotros tenemos una serie de scrappers que son como si fueran unos pequeños programitas que están dentro de los supermercados online y que van extrayendo toda la información 24 horas. Entonces, con esa información, pues el bot se puede cambiar de ciudad para poder tener la información de los distintos códigos postales o regiones censales. Y luego lo hace 24 horas para poder captar cuáles son los parámetros que cumplen las referencias que entran y salen de los mercados. Sacáis, entiendo que el tipo de producto, el nombre, la descripción, el precio, ¿alguna cosa más? Toda la información, hasta la fotografía, el valor nutricional, ingredientes, recetas, formatos, precios unitarios. También hay una serie de NLPs dentro de lo que es el propio Scrapper que estructuran un poco la información antes de meterla en la base de datos. Se saca toda la información que hay. Vale. NLP, que es el procesamiento del lenguaje. Sí, eso es. Porque no siempre están claros los parámetros que se quieren extraer. Entonces, hay veces que hay que poner encima algunos NLPs que estructuran mejor la información. Los tenéis como un estándar y tratáis de encontrar que cada supermercado identifiquéis cómo se parece a vuestro estándar para que sea evidentemente comparable. Sí, eso es. Comprendido. Vale, ¿qué ocurre cuando un supermercado, esto es un caso que en España, yo no sé si en otros países, pero en España es muy habitual, que tú vas a un supermercado de una ciudad o incluso en un barrio y los precios son distintos que en otro, ¿no? Esto evidentemente online no lo podéis detectar, ¿no? Sí, se puede detectar porque al final los scrappers, los robots que tenemos en los supermercados, de las primeras cosas que hacen es ir por código postal. Entonces, tú cuando vas cambiando el código postal, te cambia el catálogo. O sea, las variaciones de catálogo y de precios suelen ser pequeñas, pero sí que suele haber. Entonces, es de las primeras cosas que hace el scrapper. Es decir, en un código postal, coge toda la información, pasa al siguiente código postal y así. Vamos, o sea, uno de los casos que estamos haciendo nos está pasando eso. Que al final, cuando captas... Siempre que el supermercado, evidentemente, venda en ese código postal. Claro, si no vende, pues no hay
no tiene sentido. Normalmente no hay posibilidad, pero sí que, por ejemplo, si no hay en una cierta localización, sí que nos suelen decir que hay una localización que es muy similar, entonces que tomamos de referencia eso. Pero sí, eso también está reflejado online. Sí, de hecho es muy buena pregunta, porque precisamente los supermercados lo que quieren es por zona, por regiones, no en plan cuál es el precio de un producto, cuál es la descripción de un producto en toda España, porque todos los catálogos cambian, cambia el precio, cambia el catálogo, cambia todo por cada lugar en el que está. Cambia la competencia, cambia todo. Comprendido. Y luego, un problema que seguro que os encontráis es que hacéis tantas consultas que la web que estáis consultando dice, ¿de qué vas, no? ¿Eso cómo lo habéis resuelto? Nosotros tenemos un pool de IPs dinámicas, entonces nunca rompemos o nos bloquean las IPs como dices. Cuando haces un montón de consultas, no has comprado nada y es una casuística rara para los supermercados que tienen unos equipos de seguridad buenísimos, enseguida te tiran. Nosotros no hacemos una misma llamada, una misma petición desde la misma IP una detrás de otra. Están rotando las IPs constantemente. Entonces, el supermercado no sabe... O sea, es como si decenas de miles de personas... Tenéis que tener un montón de IPs para que nos detecten, ¿no? Sí, hablo de términos de miles, ¿no? Son miles de IPs, sí. Vale. Sí. Y luego también en determinados países nada más, porque hay otros países que... O sea, tiene también su magia ese tema, porque no todas las IPs te deja ver, tienes que estar en IPs del mismo país porque si no, no te deja entrar en esto. O sea, es una historia. Nosotros tenemos un departamento que es solo prácticamente de scrappings, mantenimientos de IPs y de NLPs de los scrappings y los proxies dinámicos. O sea, esto lo hacéis vosotros. No habéis subcontratado a una empresa que está especializada en el scrapping, que ahora hay unas cuantas, por ahí hay una en Bilbao. No, pero lo hacemos nosotros. Nosotros necesitamos que los datos sean nuestros y nosotros tener la fuente de los datos. Porque las empresas de scrapping, que son muy buenas y las hay, como dices, enormes, que nos podrían dar muchísimos más scrappers a la vez, nosotros preferimos tener todo el código que sea nuestro, la base de datos con determinados parámetros e historias que nosotros tenemos propias para poder tener toda la cadena de valor, es decir, desde la obtención de los datos, el mantenimiento, el conocimiento del código, la propia arquitectura de nuestra base de datos, lo tenemos todo. En vez de hacer una llamada a una API con ellos y te devuelven los datos, que es como funciona. Vale, aquí entramos en otra serie de preguntas, porque hasta ahora me habéis contado lo que estáis haciendo a nivel de negocio, que yo creo que ha quedado bastante claro. Eso es fácil de comprender cómo lo habéis desarrollado porque os dedicabais a eso de alguna manera, pero ahora entramos en otro mundo del que sois ajenos a él, que es el técnico, ¿no? Sí. ¿Cómo lo habéis resuelto? Pues poco a poco, es decir, nosotros sabíamos qué es lo que queríamos ver con el programa, sabíamos de dónde tener los datos, sabíamos cómo procesarlos, porque nosotros antes de que entrara equipo técnico dentro de la estructura, hacíamos todo esto con macros de Excel de no sé cuántas mil filas, que explotaba todo el rato, porque nosotros sí sabíamos sobre Excel términos básicos para programar estos informes, pero ya llegó un momento en el que con Excel no podíamos hacerlo y no podíamos verlo todo, entonces incorporamos... El Excel para gestionar los datos, pero para el scrapeo... No, para el scrapeo es que fue todo a la vez. Al principio el scrapeo lo hacíamos manual y con Excel. Luego pasamos a hacer scrapping cuando se incorpora la primera persona, el primer director técnico que tuvimos se incorporó y era una empresa muy de software. Es decir, él hacía los scrappers, pero no con plantillas propias como hacemos ahora, sino a través de proveedores externos que más o menos te hacían el scrapper y él incorporaba los parámetros y nos devolvían los datos, que funcionaba bastante bien, la verdad, esa primera versión. Y poco a poco, conforme fuimos creciendo un poco, pues ya pudimos incorporar un equipo técnico mejor, hicimos una buena colaboración con la Politécnica de Madrid y se sofisticó todo. Pasamos a ser una empresa mucho más de tratamiento de datos que de software, como éramos antes, que era al final
era un programa muy fuerte, pero todo con lógica computacional. Y empezamos a incorporar estos modelos y todo ese equipo técnico se fue creciendo conforme iba creciendo el informe, o sea, el informe, lo que es la herramienta, perdón. ¿Y cómo habéis encontrado los técnicos? Porque muchas veces cuando hablo con emprendedores que son, pues que no son de una base ingenieril, suelen tener problemas. Muchos, pues a veces les han llegado a engañar o han tenido todo tipo de peripecias, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis resuelto? ¿Cómo habéis encontrado a los técnicos? Sí, o sea, es bastante, o sea, el encontrar la parte técnica, la verdad que hoy en día es bastante complicado, porque yo creo que hay muy poca gente y es que reciben ofertas por todos lados. Entonces, es muy complicado el hecho de también afianzar a personal que crean en el proyecto y demás, pero una vez das con ellos, yo creo que muy bien. O sea, nos ha ido pasando que hemos, o sea, ha tenido que ser como prueba y error sí, todo el rato, pero creemos que ahora ya sí que estamos un poco más encaminados en cómo tratar con ellos, cómo hacer el proceso de selección, etcétera. Que creo que es un aprendizaje, pero como bien dices, o sea, es algo bastante complicado que cuando hablamos con otras empresas, con otras startups, por ejemplo, cuando estábamos en Lanzadera y hablábamos con otras startups que también tenían este problema, que a lo mejor ellos no eran tech total, les pasaba lo mismo, que es un campo complicado. Y yo creo que son perfiles que les tiene que gustar mucho lo que es el producto para poder afianzarles bien, que yo creo que es un poco lo que ya nos ha pasado ahora. ¿Y dónde los buscáis habitualmente? Pues, a ver, hemos tenido diferentes fuentes. Con lo de la colaboración con la Universidad Politécnica, la verdad que se nos ha hecho más fácil porque al final ahí sí que nos preseleccionan perfiles que pueden encajar con lo que estamos haciendo. Y luego también, sobre todo, el hecho de preguntar, de investigar un poco, o sea, no hemos hecho como una convocatoria abierta a todo el mundo de, oye, apuntaros, tal, o sea, no. Eso no lo hemos hecho. O sea, como que hemos ido también preguntando a otra gente que ha podido trabajar con perfiles parecidos. Entonces, si sabe de alguien, si a lo mejor ha entrevistado a alguien que ya tiene algún tipo de recomendación por su parte, o sea, eso sí que nos ha funcionado más. Sí. Pero es verdad que ha sido el mayor reto que hemos tenido, de lejos. Y seguirá siéndolo, ¿eh? Eso nunca terminará. Hay no mucha cantes victoria. Sí, total. Sí. Vale. Entiendo que la herramienta funciona como SaaS, ¿no? Está online y el cliente accede, tiene ahí configura lo que le interesa y tal, y le salen Y se lo puede descargar, sí. No son informes que hacéis a vosotros a la medida, que os piden, oye, quiero tal. No, nosotros tenemos una serie de funcionalidades y ellos dentro de esas funcionalidades que van creciendo conforme vamos pudiendo desarrollarlas, se lo descargan con el horizonte temporal que quieran, con la región que necesiten, con los parámetros que ellos quieran ver y se lo van adecuando. Hay muchísimas opciones y ellos se lo pueden personalizar personalizar. Es decir, que ellos pueden hacérselo un poco dentro de las funcionalidades que hay en lo que ellos necesiten ver cada departamento, porque luego dentro de cada cliente, cada departamento busca diferentes cosas y el informe es ligeramente diferente. Clientes que son fundamentalmente supermercados o cadenas de distribución y de ese tipo, ¿verdad? Y fabricantes de alimentación también. Fabricantes también. Vale. Sí, porque al final la información les sirve igual que los supermercados. Vale. Y a nivel financiero, especialmente cuando hablamos de contratar técnicos, hablamos de mucho dinero, ¿no? ¿Cómo os habéis manejado para poder financiar todo esto? De diferentes maneras. O sea, sí que es verdad que nosotros tenemos un presupuesto modesto como startup, pero hemos podido ganar algunos concursos, hemos estado en algunos procesos de pilotos internacionales y hemos tenido músculo. Además, también entró recientemente el fondo EASO Ventures en la empresa y hemos tenido un poco músculo para poder ir contratando. Sí que es verdad que no hemos contratado a nadie que sea
que una súper caro dentro de la empresa, sino hemos preferido tener personal algo más junior y formarlo, porque al final hemos ido creciendo poco a poco y nos ha valido mucho más una persona que entienda bien cómo lo hemos hecho y que haya ido construyendo desde ahí, pero esas han sido nuestras fuentes fundamentalmente. Luego también hemos tenido ganamos el año pasado, creo que fuimos el proyecto más grande de Esprit ahí en País Vasco de inteligencia artificial y demás en un programa que tienen en concreto. Os iba a preguntar, ¿cómo acabasteis en el País Vasco? ¿Cuál ha sido cómo ese camino os ha llevado allí? Nosotros, desde que empezó la empresa, donde toda mi familia sí que es verdad que es de País Vasco, entonces, desde que empezamos a trabajar, prácticamente sí que es verdad que en esa región hay empresas grandes con buenos presupuestos que confían mucho en la innovación y ha sido un proceso natural. Nosotros empezamos a trabajar en País Vasco porque tuvimos bastante buena acogida desde el punto de vista del autonómico, porque nos daban ayudas para I+D con las empresas que fueron la mayoría de empresas que nos empezaron a pedir informes, a trabajar, departamentos de innovación que nos llamaban para probar la herramienta, eran de País Vasco. Entonces fue un proceso natural. Nosotros ya conocíamos lo que es San Sebastián, que es donde tenemos las oficinas, y fuimos allí a una aceleradora que se llama Berriap y fue como un proceso muy natural. Es decir, es donde tenemos el grueso de todo. O sea, de financiación, de equipo, de todo. Luego también habéis estado en Lanzadera, ¿no? Sí. Sí, estuvimos en el BATS de septiembre del 2023. Sí, que estuvimos el año entero. Eso fue posterior a Berriap, ¿no? No, anterior. Vale. Berriap fue en septiembre del 2024. Vale, es más reciente, sí. Sí. Y ahora estáis en Chile. Sí, porque también tuvimos la gran suerte de que nos cogieran en el programa de Startup Chile, que es un programa que es estatal, a través de Corfo, que lo que hace principalmente es atraer empresas extranjeras, o sea, startups extranjeras extranjeras y nacionales, para que, traigan su tecnología y la apliquen a empresas de aquí. Entonces, uno de los principales sponsors es Walmart. Y entonces, claro, para nosotros tenía muchísimo sentido y entonces aplicamos y Startup Chile tiene 3 programas dentro que son Build, Ignite y Growth. Y entonces aplicamos a Build, que son como empresas más pequeñas que están variando producto y demás. Y entonces, claro, nosotros queríamos validar que tenía sentido venir aquí hasta Chile, la startup. Y entonces, efectivamente, vinimos, nos dimos cuenta después de, reunirnos tanto con potenciales clientes como con mentores, incluso la competencia nuestra aquí, que sí que tenía mucho sentido venir aquí porque tenemos como algo un poco diferenciador, que es el tema del modelo de procesamiento que nosotros utilizamos. Y después de esos 4 meses nos han renovado para ir, hemos sido de las pocas que nos han renovado para pasar al siguiente programa, a Ignite. Y eso es hasta septiembre de este año, o sea, para ya empezar a implantarnos aquí. Luego también... ¿Vais a cambiar la domicilio social a Chile? No, seguramente abramos Me encantaría, ¿no? Abramos una sucursal aquí. O sea, ya estamos inscritos aquí como para empezar a hacer operaciones y demás, pero yo creo que es el modelo que sigamos, sí. O sea, que habéis visto perspectivas comerciales ahí en Chile. Sí, porque la cuestión en Europa que hay muchas empresas que creemos que hacen cosas parecidas, a lo mejor no tan de nicho como nosotros en el sector de alimentación, pero la competencia y todo eso es brutal. O sea, no significa que vayamos a dejar Europa para nada, o sea, todo lo contrario, pero creemos que aquí, de la mano de empresas muy, muy grandes, porque aquí, lo que pasa, por ejemplo, con los supermercados es que todos están conglomerados, entonces son empresas enormes. Creemos que aquí puede haber una muy buena oportunidad. Creemos que es justo
el momento aquí de empezar a implantar este tipo de soluciones, que a lo mejor en Europa ya está en ese momento, o sea, no es que se haya pasado, pero ya está puro en ese momento y aquí se está empezando a ver ese tipo de ventaja que te puede dar una solución como la nuestra. Entiendo. A nivel financiero, no os he terminado de preguntar. Habéis hablado de ASO Ventures, que os ha invertido recientemente. Cuando empezasteis, el dinero lo tuvisteis que poner vosotros, entiendo. Sí, o sea, eran fondos propios nuestros, tampoco, y luego al poco sí que es verdad que pudimos desarrollar la parte tecnológica con lo que comentaba José Manuel del tema de las... ayudas. Sí, exacto. Entonces, eso, claro, eso nos ayudó, por la parte tecnológica nos ayudó mucho. Y luego, pues, nosotros sí que al principio, pues, no teníamos, o sea, no había ninguna fuente de financiación adicional. Tuvimos pocos recursos, pero sí, todo bootstrapping al principio. Sí. Muy bien. Y ahora mismo, en la posición en la que estáis, bueno, EASO Ventures hace inversiones más, digamos, más bien medias, no suelen ser muy altas, ¿no? ¿Vosotros vais a necesitar más dinero en breve o en qué situación estáis ahora mismo? EASO justo, es verdad que en términos generales, hace inversiones en una etapa más temprana. Creo que nuestra inversión ha sido la más grande que han hecho en toda su historia. En nuestra etapa. Sí. En nuestra etapa. Sí. Vuestra etapa, vale. Y EASO también ha hecho alguna inversión de millones de euros, ¿eh? Sí, pero en nuestra etapa. Dentro de nuestro programa. Vale, sí, de acuerdo. Pues esto tiene todo. EASO invirtió dentro de que nosotros participamos en Berriap. Y que es una aceleradora, que es la aceleradora de EASO Ventures y que es una aceleradora fantástica además. Y después de terminar el programa invirtieron. Y ahí es cuando hizo la inversión más grande dentro de la etapa que hacía después del programa con nosotros. Y hemos podido financiar, pues entre EASO, un ENISA que nos han dado y los programas de I+D, pues podemos llevar la actividad. Aparte de luego todos los ingresos por pilotos que tenemos aquí en Chile, que hemos renovado 2 veces, y más los que tenemos en Europa, que es el 100%, vamos, de nuestros ingresos. En Europa tenéis ingresos ya no de pilotos, sino de clientes ya fijos. Este año hemos renovado, o sea, empezamos pilotos y esta es la primera vez que estamos renovando licencias de esa primera funcionalidad que sacamos, que hemos renovado todas. No sé si nos podéis dar una idea de lo que paga una empresa por una licencia. Depende mucho de las funcionalidades. Es un paquete bastante ad hoc, porque depende. Pues vamos a ponerlo entre tanto y tanto. Vale, pues entre 20 y 40.000 euros más o menos. ¿Al año? Sí, al año. O sea, el mínimo serían 20.000 y el máximo serían 40.000. Sí, aunque estamos haciendo pilotos de menos de 20.000, si es una empresa que quiere probar en una determinada región una determinada funcionalidad para probarla, les está costando menos, pero no llega al año. O sea, al final será como proporcionalmente, sí, que la puede estar haciendo por 15.000 más o menos. Sí. Ok, vale, perfecto. Y a nivel financiero, entonces, decís que por ahora no os va a hacer falta más dinero, ¿no? Que con la estructura financiera actual podéis seguir un par de años, por lo menos. Sí, o sea, todo dependerá de si encontramos métricas suficientes como para que tenga sentido crecer, pero por ahora a nivel financiero no necesitamos. Pero si encontráramos... Y si viniera un inversor y os pusiera 2 millones de euros encima de la mesa, ¿qué haríais con ellos? ¿Le diríais que se fuera a casa o os quedaríais para hacer algo? ¿Qué haríais con ello? No, haríamos muchas cosas. Tenemos bastantes proyectos este año. Este año vamos a invertir cerca de 1 millón de euros solo en tecnología. ¿En tecnología? Sí. Wow. En tecnología, en nuevas funcionalidades que estamos sacando, vamos retroalimentando cada vez más y más las fuentes que vamos teniendo. Ya no solo tenemos fuentes de scrapping, estamos incorporando APIs, estamos incorporando algunas otras nuevas tecnologías. Tenemos un centro de innovación pequeño en el que tenemos en colaboración con la
con la UPM en el que vamos probando nuevos modelos, vamos haciendo fine tuning de los actuales. Entonces, hacemos muchísima inversión en tecnología para mantenernos pioneros en la parte de la tecnología que nosotros hacemos, que es que somos los únicos que por ahora la desarrollan. Entiendo que 1 millón de euros, gran parte de eso va en contratar o en pagar los sueldos de tecnólogos, de ingenieros, claro. Sí, una gran parte es de equipo, sí. Wow. Interesante. Muy bien, pues bueno, veo que estáis llenos de ideas y entiendo que también invertiríais una parte en vender más, ¿no? O ya estáis vendiendo suficiente y no necesitáis vender más. No, siempre hay que vender más. Sí. O sea, nosotros hasta ahora vamos a invertir mucho más en vender más, porque estábamos muy focalizados en el producto, en hacer la mejor tecnología, en poder acompañar muchísimo a los clientes para terminar de co-desarrollar cada una de las funcionalidades perfectamente, y ahora nos vamos a centrar más en vender, porque hay muchísimas empresas que podrían usar la herramienta y que todavía no le hemos dado la oportunidad de empezar el piloto porque no teníamos capacidad de equipo. ¿Y ahora sí lo tenéis? Estamos en ello. En un par de meses entran las últimas 3 o 4 incorporaciones y vamos a poder, bueno, ya esta licencia que hemos renovado la vamos a abrir pública en nada, seguramente para principios de mayo esté. ¿A qué te refieres con esta licencia? Nosotros vamos desarrollando por funcionalidades y cada funcionalidad se puede contratar con una licencia. Pues ya hemos sacado una nueva funcionalidad, entonces ya se va a poder contratar. ¿Y nos puedes dar algún dato más de esa funcionalidad o Sí, es muy delicado? Es la funcionalidad que ayuda a optimizar el surtido. Optimizar el surtido del supermercado, y en el caso del fabricante ayuda a adecuar tu portfolio de productos a tus mercados de referencia o tus competidores, o incluso si quieren entrar en nuevas líneas de producto, también pues te recopila toda esa información y te la procesa. Muy bien, pues muy interesante vuestro proyecto. Veo que además estáis llenos de ideas para seguir creciendo y que además pues parece que lo estáis haciendo con una base sólida, así que os felicito en ese sentido y os deseo muchísimos éxitos y muchísimas gracias por haber estado aquí para contárnoslo. No, gracias a ti, José. Gracias a ti.